Miércoles 6 de abril del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar, por supuesto, las noticias más importantes de la jornada. Antes saludamos a nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Buenas noches. Verónica, ¿cómo están? Televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto acompañarlos al final de esta jornada de miércoles para efectivamente narrarles las historias más destacadas de hoy. Vamos enseguida con los titulares de la jornada. Bloque Social Cristiano pide investigar la medida cautelar de un tribunal penal a favor de Guadalupe Llori y se entrampa la Asamblea en un nuevo conflicto. Incremento en 4.000 millones de ingresos por recaudaciones tributarias, reporta el SRI en el primer trimestre del 2022. Agente penitenciario es baleado en Quito a plena luz de la tarde en la avenida 12 de octubre. El hecho causó pánico a los transeúntes. En deportes, Pervis Estupiñán brilla en el Villarreal de España en el triunfo ante el Bayern de Múnich en la Champions League. Y en lo internacional, la guerra de pandillas en El Salvador complica la seguridad de ese país, pese a los esfuerzos del presidente Nayib Bukele de parar la violencia. Vamos con los detalles de las noticias, amigos televidentes. El bloque legislativo del Partido Social Cristiano pide investigar el proceso judicial que otorgó medidas cautelares a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, sobre quien ya pesan 3 denuncias por supuesto incumplimiento de funciones. Las denuncias en contra de la presidenta Llori y los miembros del CAL provienen de las bancadas del Partido Social Cristiano UNES y el asambleísta Gruber Zambrano. La primera, la del PSC, es únicamente interpuesta en contra de Llori, a quien la acusan de incumplimiento de funciones basándose en 2 hechos específicos: la suspensión de 2 sesiones del Pleno cuando se intentó apelar a su presidencia y también la falta de reinstalación de la sesión suspendida el 24 de febrero en el periodo de 30 días de acuerdo a lo que establece la ley. Las otras 2 denuncias apuntan a todos los miembros del CAL. De acuerdo a la norma legislativa, la presidenta tiene 3 días para dar a conocer al CAL las denuncias para su calificación. Si uno de los miembros del CAL es el denunciado, tiene que abstenerse de emitir un pronunciamiento. Así que en el caso de esta denuncia, eso debe hacerse obviamente con la abstención de la presidenta Guadalupe Llori. El gran problema que vamos a tener es con las 2 denuncias restantes, porque ambas denuncias se dirigen contra los 7 integrantes del CAL. Pero antes de empezar con este proceso, los expertos advierten que deberá haber la revocatoria de las medidas cautelares. Obviamente el juez no puede actuar de oficio. Entonces, una de las partes en contra de quien recayó la obligación de cumplir con estas medidas cautelares tendrá que solicitar al juez. Sin esta acción sería improbable que se conforme la comisión multipartidista. Mientras esto ocurre, también se impulsa otra investigación. Los socialcristianos señalan al tribunal que otorgó las medidas cautelares a Llori por supuestas irregularidades. Para que los miembros del Consejo de la Judicatura expliquen qué está pasando en este momento entre la justicia y el Poder Legislativo. Carolina Basante, Noticias 7. Constitucionalistas cuestionan la decisión de la Asamblea de enviar la objeción parcial de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación a la Corte Constitucional. Los expertos advierten que la legislatura se está tomando atribuciones y el tiempo para tratarlo ya corre. Hasta el próximo 15 de abril tiene la Asamblea a plazo para tramitar el veto parcial a la ley de aborto por violación enviado por el presidente Lasso. Caso contrario, la norma establece lo que se conoce como un allanamiento tácito. Este veto por parte del presidente nuevamente entrará por el Ministerio de la Ley, ¿no? Por esta falta de pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea Nacional. Esto, sin embargo, en la Asamblea lo entienden de otra manera, y es que en su intento de enviar a la Corte Constitucional para control, dicen, este plazo está suspendido. Y pasan 30 días hacia la Corte Constitucional.
Estos 30 días tienen la Corte para analizar y obviamente realizar su debido informe. Invocan una ley de control constitucional, pero esta fue derogada en la Constitución de Montecristi en 2008. Un procedimiento inventado, un procedimiento sacado de los cabellos y que lamentablemente, como le explico, va a ser otro motivo más para que la Corte Constitucional le jale las orejas a los asambleístas. Por lo cual no tendría sustento legal lo que pretende hacer el Parlamento. Si vamos a empezar a fundamentar nuestras decisiones en normas derogadas, bueno, estamos votando por la borda a la seguridad jurídica del país. Entonces surge la interrogante: ¿la Asamblea está actuando bajo cálculos políticos o por desconocimiento de la ley? Me atrevería a decir, Carolina, que es una mezcla de las dos. Quisieron, al saber que la Asamblea Nacional no iban a ver los votos, y quisieron utilizar esta movida para contentar a ciertos grupos sociales, no sé si de ambos lados, pero lamentablemente yo pienso que va a salir bastante mal por la repelada que van a recibir de parte de la Corte Constitucional del Ecuador. Carolina Basante, Noticias 7. Atención, amigos televidentes, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad se encuentra implementando tecnología que va a permitir localizar artículos restringidos que los privados de la libertad escondan, por ejemplo, en techos, tuberías, paredes, colchones, suelos falsos, entre otros lugares clandestinos. Equipos de última tecnología. Esto es lo que se prevé implementar en los centros de rehabilitación social del país para la detección de armas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes de Infractores de SNAI informó que los dispositivos ayudarán a encontrar los objetos prohibidos en lugares no visibles, como los techos, las tuberías, paredes, colchones, suelos falsos, entre otros sitios clandestinos. Los agentes penitenciarios podrán utilizarlos en sus recorridos por las celdas. Estas acciones se realizan luego del último amotinamiento que se registró en el país y en el que fallecieron 20 personas privadas de libertad. El enfrentamiento se realizó en la cárcel del Turi por un altercado entre los miembros disidentes de la banda Los Lobos, quienes al parecer buscarían tomar el poder del centro penitenciario. En la última requisa efectuada por la Policía Nacional se decomisó un fusil, es decir, una subametralladora, una alimentadora y 3 cartuchos. En los diferentes pabellones, esta mañana cuando se hizo un registro en Mediana, se logró ubicar un fusil Colt modelo Sporter de calibre 5.56 con una alimentadora y 3 cartuchos. Fue específicamente localizado en las esclusas de los agentes de seguridad penitenciaria de la etapa de mediana seguridad. Esta arma de largo alcance fue utilizada en el amotinamiento del pasado domingo 3 de abril. Vamos a continuar con las operaciones de registro y búsqueda en razón de que hasta el momento tenemos 7 armas de fuego que han sido encontradas y un arma larga. Andrea Orbe, Noticias 7. Mucha atención con esta noticia. Hoy en la tarde, a las 2:30 más o menos, un agente penitenciario de 46 años fue herido de bala por una persona, un desconocido que estaba en los exteriores del edificio de la Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, en el norte de Quito. Es en la avenida 12 de octubre, frente a la Universidad Politécnica Salesiana. El funcionario se encarga de registrar el denominado libro de firmas de los reos, los detenidos en proceso de prelibertad, y cumplía funciones administrativas al momento de ser disparado. Por lo tanto, hubo confusión y también caos entre los ciudadanos que transitaban a esa hora por el norte de la ciudad. Bueno, este momento fue llevado a emergencias, lo que me indican que tiene un disparo en el sector a la altura de la cabeza. El disparo fue desde afuera, no estaba en el interior del edificio. Se maneja una hipótesis en la cual un ciudadano que se encontraba con prelibertad iba a ser atentado contra su vida. Lamentablemente, uno de los impactos llegó a la humanidad del guía penitenciario que se encontraba custodiando el edificio. Atención, amigos, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que se tiene previsto enviar a la Asamblea Nacional reformas que pretenden eliminar beneficios penitenciarios a los internos que tengan infracciones dentro de los centros. Él aseguró además que con los cambios que se están realizando tienen amenazas, pero están preparados para hacerles frente.
Nosotros sabíamos que iba a haber algunas reacciones por aplicar el reglamento de disciplina que existen para el sistema penitenciario. Básicamente, así como les da algunas progresiones, también les puede hacer algunas regresiones. También permite hacer una reclasificación y una reubicación de aquellos que no cumplen con esta norma. Ese es el llamado que nosotros hemos hecho y al parecer hubo una mala interpretación. Ahora en tiempos de posverdades llegan manipulaciones inclusive, y en algunos centros donde están grupos que pertenecen a la misma organización intentaron mediante agrupamientos con gritos, con algunas acciones que no llegaron a extremos de violencia, pedir que nosotros retrocedamos respecto de esto. La política del presidente Guillermo Lasso es mantenernos firmes. No puede ser el Estado sometido a las organizaciones criminales. Vamos a hacer las medidas y las reformas que sean necesarias, presentarlas a la Asamblea para que las prebendas y especialmente los beneficios penitenciarios sean eliminados para todos aquellos que cometan estas infracciones. Hay amenazas, indiscutiblemente, estamos atentos, estamos con capacidad de reacción inmediata. Bueno, ¿quién no ha escuchado de las famosas pandillas? No son nuevas, pero en los últimos años, Verónica, se han incrementado, pero sobre todo muy tempranas edades. Desde los 10 hasta los 15 años es donde pues las mafias del narcotráfico y del microtráfico sobre todo aprovechan de estos chicos que no tienen oportunidades. Por lo general son chicos excluidos social, económicamente, están en vulneración, y allí es donde estas mafias aprovechan para capturarlos, digámoslo así, y enrolarlos en estas bandas que ya se convierten en pandillas relacionadas al crimen. Así es, ya en pandillas de criminales, como tú bien dices, Byron. Sin embargo, yo tengo una frase que puede resumir el criterio que se tiene en este sentido: educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Veamos entonces. Gracias, compañeros, amigos televidentes. A lo largo de la historia, cientos de jóvenes y niños, muchos de ellos huérfanos y en condiciones de pobreza, se han visto obligados a unirse con grupos con prácticas delictivas. En América, para 1920 ya existían 1000 pandillas solo en Chicago, Estados Unidos, mismas que han logrado expandirse hasta llegar a Latinoamérica. A continuación les tenemos un informe. Sabemos que somos gangsters, sabemos que somos locos. A lo largo de la historia, los grupos delincuenciales han optado por reclutar jóvenes aproximadamente de 10 a 23 años en condiciones de vulnerabilidad para unirlos a sus filas, muchos de ellos bajo ofrecimientos de mejores oportunidades. Acceso a un mundo distinto, algunos recursos que son negados en el mundo formal, poder, armas, excesos, ¿no? Esa es una cosa que seduce mucho a muchos grupos poblacionales. Las pandillas, que expresan su identidad social a través de gestos, vestimenta y códigos, pronto se convirtieron en estructuras delictivas con prácticas criminales, como la extorsión, el robo, asesinato y vandalismo, cuyo lenguaje ante la sociedad es la violencia e intimidación. No solamente la violencia, sino la forma de hacer violencia, que es lo que importa. No es un cadáver, sino un cadáver que sea visto y que genere temor. Por eso decapitamientos, gente descuartizada que aparece en los puentes, etc. Entonces eso es un mensaje muy fuerte. En América, el Departamento de Justicia de Estados Unidos calcula que existen 30.000 pandillas solo en ese país, conformado por personas de diferentes nacionalidades, entre ellos latinos. Mientras que en México y Colombia, los grandes cárteles del narcotráfico usan a las pequeñas pandillas para expandirse en las diferentes localidades. Según la ONU, El Salvador es considerado como el segundo lugar más violento de Latinoamérica, donde la Mara Salvatrucha es la organización criminal con mayor presencia. Por ello, el primer mandatario Nayib Bukele amenazó con tomar acciones radicales para frenar la ola delincuencial. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. Según datos de la Policía Nacional, en Ecuador existen 23 estructuras delictivas que se disputan por el control de las cárceles, del territorio y del expendio de droga. Según expertos, los jóvenes que integran estas pandillas están marcados por contextos similares, como la desintegración familiar y un entorno de violencia. La participación en estos grupos aumenta las probabilidades de que un joven se involucre en drogas, manipulación de armas y vandalismo, lo que en la mayoría de los casos termina en la muerte. Pero ¿cómo reconocer los rasgos de quienes podrían verse tentados a pertenecer a las pandillas? Le contamos en la siguiente nota. Según expertos, los jóvenes que conforman las pandillas tienen un rasgo en común. Muchos de ellos vienen de un entorno de violencia y abandono, que en varios casos están marcados por las ausencias de figuras paternas.
padre distante, un padre agresivo, inclusive un padre ausente, al igual que una madre que también puede ser distante. Para el psicólogo Peter Sanipatín, al entrar a una pandilla, los jóvenes buscan el reconocimiento que no tuvieron en el hogar, además de que los líderes de las agrupaciones, a través de los ritos de iniciación, buscan que el joven se sienta parte de la agrupación. El líder de la pandilla, con su imagen de poder, de control, es un imán para los chicos que sueñan con eso, que sueñan en tener un poder, un reconocimiento que no lo tuvieron en la familia. La mafia también maneja mucho el tema del discurso de familia, ¿no? Yo te acojo aquí, entonces acá tengo un lugar y el líder me está diciendo a mí que me desea aquí. El entorno de violencia que se vive en las pandillas reduce el promedio de vida de los jóvenes. Cuando estás en las mafias, por ejemplo, del narcotráfico, parece que simplemente ya estás volcado a la idea de la muerte. Estás volcado a que en cualquier momento pasa alguien, te pega un tiro y se acabó. Recomiendan a los padres de familia estar atentos a los comportamientos de sus hijos para evitar que estos caigan en grupos delincuenciales. Pueden tener un negativismo con respecto a las indicaciones de los padres. Por eso, mientras más pequeños son los chicos, lo antes posible deberíamos realizar una revisión de qué es lo que estamos nosotros cumpliendo en la familia. Recuerde, una atención temprana al comportamiento de los jóvenes podría alejarlos de estos grupos criminales. Hasta que el informe, continuamos con más información. Gracias, Edison. Muy completo tu informe y es momento de hacer una pausa, amigos televidentes, pero cuando nosotros regresemos les vamos a contar la decisión de la Superintendencia de Bancos con respecto precisamente al recargo que se va a realizar en las tarjetas de crédito. Ya regresamos con los detalles de esta y otras importantes noticias. Les invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, recuerden siempre que somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Pública FM. Y el Ministerio de Salud descarta la presencia de la nueva variante del COVID-19 denominada XE, que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, sería más contagiosa que sus anteriores. Esta nueva cepa es una derivación de la llamada Omicron. Cuando el mundo había visto un posible fin a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la nueva variante de COVID-19 denominada XE. Ante esto, el Ministerio de Salud de nuestro país descarta la presencia de esta cepa. No hemos tenido, la verdad, un cambio en los indicadores epidemiológicos aquí en nuestro país, incluso con el sublinaje de la Omicron. Nosotros tenemos un sistema de georreferenciación en el cual nosotros podemos determinar si existe una zona de brote en el país. La variante fue descubierta por primera vez en enero de este año en Reino Unido y constituye una combinación entre Omicron BA1 y BA2. Sin embargo, los síntomas característicos no son de gravedad. La mayor parte de personas que se contagian por esta nueva variante de igual manera tienen sintomatología leve. Sigue siendo un Omicron, entonces se comporta exactamente igual. Para el epidemiólogo Paul Cárdenas, las medidas de bioseguridad siguen siendo importantes para prevenir una ola de contagios. La vacunación es esencial, el uso de mascarillas, sobre todo en sitios cerrados, y la mejora en la ventilación, sobre todo también en estos sitios cerrados. Cárdenas concuerda con la intención del gobierno sobre la posibilidad de retirar el uso de las mascarillas en espacios públicos. Quitarse la mascarilla en un espacio abierto donde no hay gente, no importa cualquier variante que circule, el riesgo sigue siendo bajo. Quitarse la mascarilla en un espacio abierto con 300 o 1000 personas al lado mío gritando y cantando sigue siendo un riesgo alto. Entonces, Edison Saavedra, Noticias 7.
En otro tema, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fijó el nuevo precio mínimo de sustentación de la saca de arroz para el ciclo productivo del año 2022, aumentando el valor base en $2.50. Así, amigos, les contamos que la saca de arroz cáscara grano corto se estableció en $32.50 y la de grano largo en $34.50. Estos precios son mayores a los vigentes para el año 2021. Y lograr un reconocimiento del precio justo al banano ecuatoriano es la misión del ministro de Agricultura, Pedro Álava, quien se encuentra en Alemania en estos días participando de la feria Fruit Logistics 2022. El objetivo es que los compradores reconozcan la responsabilidad social compartida, paguen un valor adicional a los exportadores ecuatorianos y, por ende, también a los productores. El ministro Pedro Álava se reunió con representantes de Aldi, el supermercado más grande de Europa, uno de los que compra la fruta ecuatoriana. En su diálogo recordó el convenio de responsabilidad social compartida, que establece una compensación por el incremento de los fletes navieros, fertilizantes e insumos. Álava pidió que se incorpore el concepto de responsabilidad social compartida entre el exportador y toda la cadena productiva, que incluye los importadores, y establecer un precio justo del banano. La comitiva está aún en Berlín, en cumplimiento de lo acordado en la cumbre latinoamericana, convocada por Ecuador y que acordó la visita a la feria Fruit Logistics en Alemania. Para el ministro es necesario construir un robusto frente común ante importadores, supermercados y navieras, exigiendo que se asuman las alzas de precio en este momento. Solo así, dijo, se entendería la verdadera vigencia de la responsabilidad social compartida como obligación moral de todos los segmentos y no que la carga se transfiere únicamente a los productores y exportadores ecuatorianos. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, ¿quién no ha sentido que cuando uno va a un comercio, a un almacén, le quieren cobrar un recargo cuando usa su tarjeta de débito o de crédito? Pues bien, la Superintendencia de Bancos, así como la Junta Monetaria y otras entidades, han ratificado que está prohibido hacer estos recargos a las tarjetas de crédito o de débito. Así que si usted tiene una denuncia, puede hacerlo a través de los canales digitales de la Superintendencia de Bancos o también de la Defensoría del Pueblo. Tras una reunión mantenida entre representantes de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, Superintendencia de Bancos, Gobernación y Banco Central, se ratificó que no está autorizada ninguna forma de recargo para pagos con tarjetas de crédito. Esto tras denuncias de varios ciudadanos. Durante esta reunión se recordó que los contratos entre la entidad emisora y las casas comerciales existen una cláusula que prohíbe que se traslade al usuario final los valores que deben pagar los negocios a las empresas que emiten las tarjetas de crédito. Al consultar a varias personas, aseguraron que no sabían de la ilegalidad de estas prácticas. No sabía, pero sí me hicieron cobros extras cuando tenía montos altos. En pequeñas tiendas, comprando en centros comerciales. Para verificar que se cumple esta medida, se realizarán controles en los establecimientos y en caso de detectarse su incumplimiento, se emitirán sanciones de carácter penal. Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo se indicó que estarán vigilantes al cumplimiento de esta normativa. Edison Saavedra, Noticias 7. El Servicio de Rentas Internas reportó un 29% más de ingresos tributarios de este 2022 en relación al mismo trimestre del año anterior, del 2021, con 4.463 millones entre IVA e impuesto a la renta. Según la autoridad, el incremento se debe, además de los nuevos tributos, al crecimiento del consumo en los hogares de los ecuatorianos. La recaudación tributaria fue de 4.463 millones de dólares este primer trimestre, que representa un crecimiento de 29%, 1.015 millones más de lo que se recaudó en el mismo periodo del 2021. El SRI informó que la administración identifica a contribuyentes que aún no han declarado correctamente a fin de persuadirlos a que cumplan. Solo en marzo de este 2022 el SRI recaudó 1.479 millones de dólares, que representa un incremento del 23%, 278 millones más en relación al mismo mes del 2021, al incluirse además la recaudación por contribuciones temporales, que ascendió a 1.871 millones.
El IVA en el primer trimestre ha recaudado 1.961 millones de dólares, una subida del 25% con relación al periodo del año 2021. Este marzo, en cambio, fue de 589 millones por impuesto a la renta. Durante los 3 primeros meses de este 2022 se ha recaudado 1.184 millones, monto que representa un incremento del 12%. Cifras azules en las cuentas fiscales. Byron Galarza, Noticias 7. Y cuando regresemos después de la pausa, amigos televidentes, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, recorrió las zonas afectadas por el invierno en Santo Domingo de los Áchilas. Ya les contamos. A esta hora tenemos información de última hora que se genera en la Asamblea Nacional a propósito de los acontecimientos que han suscitado este día esta situación tan ambigua y compleja. Carolina Basante nos lo cuenta a esta hora. Carolina, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Byron? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, el Consejo de la Administración Legislativa, con ausencia de la presidenta Guadalupe Llori y también del asambleísta oficialista Natalie Arias, suspendió a última hora de la noche la sesión en la que pretendía conocer las 3 denuncias en su contra. La razón, pues, es que no se encontraba dentro de la Secretaría del CAL los expedientes de estas denuncias. ¿Por qué? Esta es solo competencia de la presidenta Llori poder direccionar estos documentos hacia el CAL. Es que luego de que se dieron cuenta en el CAL, las personas que votaron a favor, obviamente, de esta situación jurídica, se retrotrayeron, suspendieron el punto. La pregunta es ¿por qué? Se dieron cuenta a tiempo, según ellos, pero ya violaron el procedimiento parlamentario. Sin embargo, el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien se desarrolló como presidente encargado de esta sesión, convocó para el próximo lunes la reanudación de la misma. Ahora bien, hasta este sábado tiene la presidenta Llori, como presidenta de la Asamblea, la potestad para poder conocer y direccionar estos expedientes. Estamos refiriéndonos a las 3 denuncias hechas por los bloques del Partido Social Cristiano UNES y también por el asambleísta Zambrano, Gruber Zambrano, en contra de la presidenta Llori y también de los miembros del Consejo de la Administración Legislativa para que puedan ser evaluados en sus gestiones. Nosotros estaremos llevando más información en las próximas emisiones. Volvemos a estudios con más. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carolina, por tu informe. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, recorrió las zonas afectadas por el invierno en Santo Domingo de los Áchilas, en donde identificó a las familias que necesitan el bono de contingencia por desastres naturales. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, constató el trabajo interinstitucional que se desarrolla en Santo Domingo de los Áchilas, tanto con las personas afectadas por los deslizamientos de tierra como los proyectos en la provincia. El ministro asistió a la feria del encuentro en el Parque Central del Cantón La Concordia, donde 30 emprendedoras y emprendedores comercializan sus productos y servicios a los asistentes. Permite que ustedes efectivamente lleven una mayor cantidad de bienestar a sus familias. Además, constató que se estén realizando los proyectos en la ciudad. Que usted ha sido de los primeros que ha asumido ese reto para lograr efectivamente que la ciudadanía, la gente de La Concordia, tenga agua potable, tenga alcantarillado de primer nivel. En los últimos meses, en la provincia de Santo Domingo, 522 emprendedoras accedieron al crédito de desarrollo humano del MIES y 684 solicitaron este crédito de manera asociativa. Entregado aproximadamente más de 585 créditos de desarrollo humano para los ciudadanos de Santo Domingo. Bernal informó que el MIES tiene previsto una inversión de $10.7 millones en la provincia para el 2022, ya que hay más de 52.387 usuarios en los distintos programas y proyectos del Ministerio. Manuela Bedón, Noticias 7. Y la Fiscalía de España ha denunciado supuestos pagos que se habrían realizado como sobornos para obtener contratos en el proyecto Metro de Quito en el periodo 2013-2014. Así lo dijo un medio de comunicación español. La construcción del Metro de Quito ha sido portada de uno de los diarios españoles más leídos, pero no por su entrada en funcionamiento, sino por un presunto caso de corrupción.
Una publicación del diario español El Confidencial reveló que el consorcio GMQ, formado por las empresas de ese país Prointec y KV Consultores, es investigado por la Justicia de España por presuntos pagos para adjudicarse un contrato con el Metro de Quito en el Ecuador. Ahí afirman que Fiscalía Anticorrupción denunció el pago de al menos 1,2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos. Según el contrato establecido entre el Metro de Quito y el consorcio GMQ, la consultora tenía la obligación de prestar los servicios de gerencia del proyecto por los siguientes 45 meses. En él se estableció la entrega de 40 productos mensuales, cada uno con el valor de $383.902. Las fechas iban desde el 31 de enero del 2014 hasta el 28 de abril del 2017. Los presuntos desvíos de dinero habrían salido a la luz por la confesión de las personas involucradas en las negociaciones. De la comisión técnica encargada del concurso público fue parte el entonces gerente de equipos de instalaciones y actual gerente general de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, Efraín Bastidas, quien es el noveno gerente que ha tenido el proyecto y el segundo durante la administración del alcalde Santiago Guarderas. Hasta el cierre de esta edición, este medio intentó conversar con el gerente y la persona encargada de su agenda explicó que se daría un pronunciamiento apenas del área jurídica tenga todos los insumos, luego de reunirse con Fiscalía Ecuador. Andrea Orme, Noticias 7. Este día miércoles se desarrolló el tercer día de juicio en el conocido caso Las Torres, en el que está involucrado el excontralor Pablo Celi. Durante la jornada, la Fiscalía presentó material probatorio, entre ellos la reproducción del testimonio anticipado de Raúl de la Torre, sobrino del exfuncionario, quien está detenido en los Estados Unidos. La Fiscalía busca demostrar que en Contraloría habría funcionado entre el año 2017 y 2020 un esquema de corrupción que receptaba coimas a cambio de desvanecer glosas. La diligencia suspendió en horas de la tarde y se retomará el próximo día, lunes 11 de abril. Bueno, ya escuchamos a nuestro especialista médico de estos problemas de fibromialgia. No me la sé todavía. Pero bueno, ahora vamos a seguir escuchándolo para que nos cuente más acerca de este tema. Así es, Byron, la fibromialgia, que puede causar dolores realmente extremos y que obviamente puede tener condiciones como por ejemplo un dolor sumamente fuerte, mareos, una sensación como de inestabilidad, en fin, es una condición física bastante compleja. Escuchemos al doctor Neto para que nos cuente, Doctor 7. Hola amigas y amigas televidentes a su segmento de cápsulas médicas Doctor 7, en donde, y a pedido de ustedes en casa, estamos revisando lo más importante de la fibromialgia, enfermedad bastante frecuente y poco sospechada que no solo cambia la vida de los pacientes, sino también de sus familiares. Les saluda nuevamente su amigo y médico internista, el doctor Carlos Nieto de MedInter, su centro especializado en medicina interna. Y con su Noticiero 7 les agradecemos por su gentil atención. Y recuerden revisar nuestros contenidos en las redes oficiales de Ecuador TV. Vamos con el segmento del día de hoy. Esto es Doctor 7. Los síntomas principales de la fibromialgia pueden incluir un dolor generalizado que muchas veces se describe como un dolor leve, molesto y constante, que dura al menos 3 meses. Para que se considere generalizado, debe sentir el dolor en ambos lados del cuerpo y por encima y por debajo de la cintura. También pueden tener fatiga, ya que las personas que padecen fibromialgia con frecuencia se despiertan cansadas, aunque a la vez manifiestan que duermen mucho. Con frecuencia, el sueño se interrumpe por el dolor y muchos pacientes con fibromialgia tienen otros trastornos del sueño como el síndrome de las piernas inquietas o también el apnea del sueño, que ya los habíamos revisado anteriormente. Se podrían presentar dificultades inclusive cognitivas y un síntoma comúnmente llamado la fibroniebla dificulta la capacidad del enfoque, de la atención y la concentración mental de los pacientes. Y están también los desórdenes específicos del sueño, síntomas bastante frecuentes en los pacientes de hasta un 90% de ellos. La fibromialgia a menudo coexiste con otras afecciones, como las siguientes: el síndrome de colon irritable, el síndrome de fatiga crónica, los eventos de migraña y otros tipos de dolores de cabeza, así como la cistitis intersticial o inflamaciones de la vejiga o el síndrome de la vejiga dolorosa, trastornos de la articulación temporomandibular,
la ansiedad, depresión, entre otros. El conjunto de síntomas que muestran los pacientes hace que su calidad de vida se vea afectada. Y recuerden, amigas y amigos, que aunque no se conoce la causa de esta alteración, se sospecha que hay muchos factores implicados, ya que hay personas que desarrollan la enfermedad sin causa aparente y en otras personas esta comienza después de procesos identificables como puede ser una infección bacteriana o viral, accidentes automovilísticos o en otros casos aparecen después de que otra enfermedad conocida limite su calidad de vida, por ejemplo en pacientes con artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico y demás. Estos agentes desencadenantes no parecen causar la enfermedad, sino que lo que probablemente hacen es despertarla en una persona que ya tiene alguna anomalía oculta en la regulación de su capacidad de respuesta a determinados estímulos. Y amigas y amigos televidentes, desde este espacio les agradecemos por las sugerencias, los comentarios y las propuestas de temas que más les interesan, que con todo gusto las abordaremos en este segmento. Y no olviden que los internistas de tu Centro de Médico Especialidades MedInter y tu Noticiero 7 nos mantenemos siempre atentos a tu salud. Muchísimas gracias por este completo resumen sobre la fibromialgia del Dr. 7. Cuando regresemos, amigos, miles de pandilleros fueron detenidos en pocos días en El Salvador. Ya venimos con los detalles de esto y más después de la pausa. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Mientras los transportistas desarrollan un paro desde la semana pasada, la crisis en Perú escaló luego de que el gobierno decretara un sorpresivo toque de queda en Lima para este martes, que incendió los ánimos en las calles y movilizó a la oposición en una protesta que terminó en saqueos y actos de vandalismo, como vemos en las imágenes. Entre los edificios atacados estuvo una sede de la Judicatura que la presidenta de la Corte Suprema y también del Poder Judicial, Elvia Barros, consideró hoy que fue producto de una acción premeditada. Miles de pandilleros fueron detenidos en pocos días en El Salvador, en donde el gobierno les ha declarado frontalmente la guerra. Más de 6.000 pandilleros han sido detenidos en El Salvador durante el estado de excepción que rige desde el 27 de marzo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien censuró las críticas que le hacen los organismos humanitarios a nivel nacional e internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos. El mandatario aprovechó para enviar un mensaje a las pandillas ante rumores que por las operaciones masivas de las capturas pretendan vengarse de la población de El Salvador. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. En respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 de marzo y a pedido de Bukele, el Congreso decretó el estado de excepción, que regirá por un mes para frenar la violencia entre las pandillas, otorgando los poderes a la policía y el ejército. Esta semana, el Parlamento andino modificó el Código Penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas. Por su parte, la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este martes preocupación por las medidas excepcionales y señaló presuntos tratos crueles contra los pandilleros presos. Ahora les contamos que España da un paso más hacia la nueva normalidad. El Ministerio de Salud de ese país europeo informó que a partir del 20 de abril se va a eliminar la obligatoriedad de utilizar mascarillas en interiores, al considerar que ya no es una medida efectiva para controlar la transmisión del coronavirus. Sin embargo, la medida no será generalizada. El uso de la mascarilla será imprescindible en residencias, por ejemplo, de ancianos, hospitales y en transporte público. Y mientras las hostilidades aumentan en el este de Ucrania y cesan en otras regiones, la OTAN alerta sobre un conflicto a largo plazo que muestra la intención de Rusia de reescribir el orden internacional. Le Soleil Barbincové,
2 ciudades al sur de Ucrania podrían ser evacuadas como medida preventiva ante el aumento de tensiones al este del país. Allí la situación se complica a medida que se alivia la crisis en otros lugares ya abandonados por tropas rusas. Es insoportable, es aterrador. Todo está temblando, los cristales de las ventanas explotan. Tomando en cuenta lo ocurrido en Bucha y Hostomel, probablemente deberíamos evacuar a todas las personas que podamos para salvar sus vidas. Y mientras esta incertidumbre aumenta, Rusia acusa a Ucrania de sabotear las conversaciones de paz. Tenemos todos los fundamentos para creer que el escenario en Bucha se hizo para distraer la atención de las conversaciones del hecho de que los ucranianos comenzaron después de la reunión en Estambul tratando de hacer nuevas solicitudes. Y tan pronto como los medios occidentales difundieron las noticias falsas sobre Bucha, los negociadores ucranianos intentaron incluso interrumpir las conversaciones. Entre tanto, el secretario general de la OTAN expresa preocupación, pues prevé que se está lejos de una resolución del conflicto. Estamos en una fase crítica de la guerra. Vemos que Rusia está sacando fuerzas del norte para reforzarlas, restablecerlas, rearmarlas y luego moverlas hacia el este, donde esperamos una gran ofensiva. El objetivo del presidente Putin es tratar de controlar todo Donbass y establecer un puente terrestre entre Donbass y Rusia. No hemos visto indicios de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania y también de reescribir el orden internacional. Laura Sepúlveda, Voz de América. Mientras tanto, los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en Bruselas para decidir los siguientes pasos ante la invasión rusa en Ucrania. La OTAN se prepara para una larga invasión rusa sobre Ucrania. Las atrocidades de la ciudad de Bucha y la nueva estrategia de Putin de desplazar las tropas hacia el este para reagruparlas han puesto en alerta a los ministros de Exteriores de la OTAN reunidos este miércoles y jueves en Bruselas para debatir nuevas medidas de apoyo. Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que esto puede durar mucho tiempo, muchos meses, incluso años. Y esa es la razón por la que también tenemos que estar preparados para el largo plazo, tanto en lo que se refiere al apoyo a Ucrania, como al mantenimiento de las sanciones y al fortalecimiento de nuestras defensas. Hasta Bruselas se desplazará también el ministro de Exteriores de Ucrania, que se espera que pida más material antiaéreo. Algo que ya había sido prometido pero que aún no ha sido entregado. Se espera que los aliados decidan proporcionar más armas antitanques, sistemas de defensa aérea y otros equipos, además de aumentar la asistencia humanitaria y la ayuda financiera. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta guerra y cómo quedará Europa después? Creo que una nueva Guerra Fría es una predicción razonable sobre cómo será Europa. El conflicto tendrá un carácter de suma cero y será duradero como lo fue la Guerra Fría. Todo se definirá ahora en términos de esta competición entre Europa con la Alianza Atlántica y Rusia. Y eso afectará a la seguridad de Georgia y del Cáucaso Norte de Moldavia. Y sin duda también a la seguridad de Ucrania. Y es posible, por supuesto, que Rusia pierda esta guerra directamente, en cuyo caso no vería una guerra fría. Vería una Rusia más débil, pero claramente con agravios y rabia hacia Europa. Pero creo que una guerra fría es la mejor predicción. Los jefes del Estado Mayor de la OTAN también debatirán el jueves qué hacer para ayudar a los socios de la alianza que son vulnerables a las amenazas rusas, como Georgia y Bosnia-Herzegovina. Llegó el momento de contarles 5 noticias de El Telégrafo en 60 segundos. ¿Listos? Comencemos. En los centros de rehabilitación social del país se implementarán equipos de última tecnología para la detección de armas. El nuevo equipo ayudará a encontrar objetos prohibidos en techos, paredes y otro tipo de escondites. La Fiscalía Española denunció sobornos por $1.2 millones realizados a funcionarios del Metro de Quito para la adjudicación de un contrato de asesoría. 9 personas están acusadas de corrupción en transacciones internacionales. En deportes, un dirigente de Liga de Quito descartó la posibilidad de contratar a Reinaldo Rueda o Néstor Peckerman para reemplazar así al exentrenador Pablo Marini. El presupuesto del equipo no alcanza para traer a los seleccionadores. En lo internacional, un alemán se colocó 90 dosis contra el COVID-19 para vender los certificados. El hombre fue detenido cuando volvió a día seguido a un centro de inoculación. Además, el bebé de Camilo Echeverry y Eva Luna ya nació. Índigo es la primera hija de la pareja y llegó para convertirse en el miembro más pequeño de la familia Montaner. Así terminamos este minuto de noticias y recuerde que para estar informado, léalo en El Telégrafo.
Nos vamos a ir, pero antes queremos invitarle para que mañana nos acompañe, como siempre, a las 7 de la mañana, pero a las 7:30 estaremos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, desde Berlín, Alemania, donde participa en la feria Fruit Logistic 2022 y donde además ha hablado con los compradores europeos de la fruta, sobre todo el banano, para saber cómo pueden ayudar solidariamente a pagar más por nuestra caja de banano, Verónica. Y a buscar nuevos mercados para la fruta, que sin duda es sumamente importante para el comercio exterior de nuestro país. Así que estaremos pendientes de esta entrevista y también las noticias que se vayan desarrollando en la mañana en nuestra mesa de trabajo a las 7 horas aquí en Noticias 7. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Hasta luego.